Ustedes se dedican, Álvaro, bienvenido, primeramente. Muchas gracias, Anilú, por la invitación. Ustedes se dedican, pues, ¿a qué se dedican más bien? Platícanos tú, la Fundación Biotopo, y qué es lo que realiza. Pues ahorita nosotros somos una asociación civil conformada por jóvenes principalmente, que estudiamos cuestiones relacionadas con temas ambientales, pero también gente que que apoya desde otras áreas. Entonces podríamos decir que somos una asociación multidisciplinaria enfocadas a la investigación, conservación y divulgación ambiental. ¿Cuáles serían los puntos críticos que ustedes ven en cuestión de contaminación, lo que se está haciendo mal aquí en el estado? Pues en general son las mismas focos de contaminación que hay en otros estados, pero pues a diferente escala, ¿no? Debido también al tamaño del estado de Colima. Y principalmente nosotros vemos contaminación de aguas residuales, por parte de aguas residuales, contaminación de residuos sólidos, debido al mal manejo de los residuos sólidos en el estado, un poco de contaminación atmosférica, que es principalmente derivada de las emisiones de gases por parte de automóviles, de la generación de energía, por ejemplo, la termoeléctrica en Manzanillo, también de la quema de diferentes zonas de bosque o de parcelas en el estado, en las zonas agrícolas. Y también podríamos decir, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, pues la contaminación que se da en la zona costera debido al tránsito de barcos y embarcaciones pequeñas, también por el tránsito de la gente en las playas. Aunque, por ejemplo, en Colima tenemos una planta de tratamientos de aguas residuales que realmente su eficiencia es muy alta, de acuerdo a datos de Conagua, es del 98%, o sea, digamos que si entra el agua contaminada, en un 98% se limpia, ¿no? Ya sale limpia. Todavía no es apta para consumo humano, pero ya entra dentro de la norma y pues se libra por mucho de rebasar la norma, ¿no? Entonces, pero el gran problema es de que sigue habiendo en todo el estado lugares donde se siguen tirando aguas residuales. Por ejemplo, si uno va a Suchitlán, hay un lugar donde uno llega y el arroyo se están tirando las aguas negras, literalmente, por medio de una escorrentía que llega a los arroyos de la región. Y el gran problema es porque, si bien luego se dice que la gente o que se pueden hacer plantas de aguas residuales por parte de los municipios, el problema es que luego no funcionan bien. La gran mayoría de las plantas de aguas residuales en el país no funcionan bien. Entonces, el problema es el mantenimiento posterior, ¿no? No tanto el construirla, sino el mantenerla. Entonces, bien se pueden construir, ya es obligación de los municipios construirla, pero de que funcionen a que realmente no trabajen bien, pues es una gran diferencia. Si no se cuida, mucho menos se sanciona, ¿no? No hay sanciones o formas de sancionar este detalle. Pues legalmente sí hay sanciones, pero pues también no se llevan a cabo, ¿no? Realmente una de las cuestiones, tanto en residuos sólidos como en aguas residuales, es de que los municipios ven cómo tratar el problema, cómo resolucionarlo, hasta que tiene un problema legal, ¿no? En este caso con la autoridad, con agua por FEPA, por ejemplo, ¿no? Sí, aunque se supone que Colima es de los estados más avanzados en esa materia, en el país, realmente todavía hace falta para cubrirlo totalmente, pero sobre todo para que funcionen a cabalidad las plantas de tratamiento. ¿Tú no tienes el dato de cuántas plantas existen y cuántas qué porcentaje estaría que no se utilizan? La verdad no tengo los datos exactos sobre las plantas en el estado, pero hay muchos municipios que las tienen y muchos de ellos ni siquiera las ponen en funcionamiento, ¿no? Pues eso va a ser cosa de ir a preguntar, ¿verdad? Sí, son cuestiones legales, son cuestiones políticas que son sumamente importantes y que depende tanto de la población como de los especialistas y de los mismos legisladores de atenderlas. Esto podría ser factor de que sentimos cada vez más calor, de que cada vez sentimos que, porque vino con agua y nos dijo que no, que los calores son los mismos, pero en la percepción ciudadana es de que cada vez hace más calor. ¿Esto influye? Sí, bueno, pues desde las cuestiones que uno lo ve por el cambio climático, influye. De alguna otra manera son aportaciones de gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del cambio climático o del calentamiento global. Pero una de las cuestiones es de que en la parte, desde la discusión académica,
mucha gente mantiene de que si bien hay un cambio climático, los calores actuales no se pueden relacionar directamente con ese cambio climático, porque hay procesos, digamos, se está viendo a diferentes escalas, ¿no? A escala local, a escala regional, nacional o escala mundial, ¿no? Entonces, bien, muchos académicos mantienen, o por ejemplo los de Conagua, que esos pueden ser procesos micro dentro del tiempo, en donde los calores son mayores o menores, ¿no? Pero desde mi punto de vista sí es parte del cambio climático, ¿no? Son cambios que bien se van a dar en una época determinada, pero nosotros lo estamos acelerando. Una de las cosas que proponemos y que ya lo hicimos a varios candidatos ahora que pasaron las elecciones municipales fue hacer un reglamento para que se siembren y se utilicen principalmente especies nativas, ¿no? Una de las cuestiones por las que la gente o los desarrolladores no los quieren es porque son especies caducifolias, especies que tiran las hojas. Entonces no son especies siempre verdes. Entonces para mucha gente eso pues no es estéticamente agradable, ¿no? Y pues muchas veces estas personas se van por lo estético, más no por lo funcional. ¿Qué árboles serían los que convendría plantar? Por ejemplo, tenemos las guásimas, tenemos las parotas, la primavera, la rosa morada, especies nativas. Por ejemplo, el tabachín no es nativo, aunque ya está muy bien adaptado a la zona. El tabachín es una especie que viene de Madagascar. Pero bueno, podría ser una especie que... Y el nimes de la India, ¿no? El nimes de la India. El olivo negro, no sé exactamente de dónde viene, pero no es de aquí. Uh-huh. Son especies que a la larga te dan muchísimos problemas a largo plazo. En este sentido, pues, ¿quedan pulmones importantes que hay que proteger, que hay que cuidar? Sí, quedan, por ejemplo, el parque regional, el rodeo y, bueno, algunas huertas en el centro de las manzanas de la ciudad. También son importantes, pero sobre todo al norte de la ciudad, hacia el sur y hacia la zona de Minatitlán, hay zonas muy importantes de vegetación que se deben de mantener. De hecho, eso es parte de uno de los trabajos que tenemos ahorita de protección, que vamos a emprender en Biotopo, es la conservación de la región centro geográfica del estado de Colima, que es una de las selvas medias más importantes que existen en el país. ¿A qué te estás refiriendo? Son selvas que tienen, casi no tiran la hoja, más que una muy pequeña parte ¿Pero en dónde están? De sus árboles. Está cerca, bueno, es una región que abarca, digamos, es un polígono que viene Manzanillo, Armería, Coquimatlán, Manzanillo, Minatitlán, perdón, es una región muy, muy amplia, que son zonas donde los árboles pues llegan hasta 30 metros de altura, hay jaguar, hay puma, lugares muy muy conservados, que además son las zonas más conservadas del estado y del país, entonces que están amenazadas por la minería y que esperamos pronto pues poder trabajar para su conservación a largo plazo. Ustedes van a defender también entonces que se respete, que se cuide. Sí, sobre todo nuestra defensa o nuestro trabajo viene por parte de la investigación y la divulgación. Ajá. Ahora que mencionas ese tema, se menciona mucho en las noticias que hay asiáticos muy interesados en la minería de Colima, que porque representa aquí, pues hay mucho mineral y es un buen lugar para explotar, pero viene este riesgo también, ¿no? Sí, la minería realmente es una de las actividades económicas más dañinas que existen, si no es que la más dañina. ¿Por qué? Porque remueven totalmente todo el suelo, remueven toda la cubierta vegetal, y no se permite el establecimiento de flora ni de fauna en el lugar, ¿no? Principalmente la minería a cielo abierto, que es la que se practica que se practicaría en este caso, que es la extracción de hierro. Y solamente hay algunas formas de extracción, por ejemplo por boleo, en donde ya están las piedras en la superficie, entonces nada más llegan y las quitan y las llevan a un lugar, ¿no? Pero realmente es mínimo, ¿no? Aquí lo que se busca es la extracción a cielo abierto, y que además trae consigo problemas sociales y económicos muy importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en un estudio que hemos estado haciendo en Minatitlán, la gente dice, no, pues es que nosotros, la empresa que está ahí no nos absorbe, realmente son gente de fuera la que viene, ¿no? Además, en la parte económica, pues la mayor parte del dinero no se queda en el estado, se va afuera.
¿Considerarías que no es lo más viable entonces aceptar estos capitales mineros? No, para nada. Yo creo que la minería es una de las cuestiones que con más cuidado se tiene que tratar, que más reservas se tiene que tener para promoverla. Y pues realmente la veo como un gran problema a corto y mediano plazo. También se menciona que el gobierno del estado compró lo que es la cumbre, varias hectáreas ahí. ¿Qué opinas de eso y de que, bueno, se supone que van a proteger o que van a hacer para reforestar y poner un hermoso lugar ahí? Sí, curiosamente, justo ayer estábamos revisando gente de la agrupación el manifiesto de impacto ambiental que está en revisión en Semarnat y nos agradó que es un estudio bien hecho y que esperamos pues que se respete y que es un proyecto que parece interesante y que nos gusta y esperamos que se mantenga y que no nada más sea pues un proyecto a corto plazo, ¿no? Sino que próximas administraciones lo continúen. ¿Qué contemplan ahí? ¿Qué van a hacer? Estaban viendo la posibilidad de poner cabañas, un parque extremo con tirolesa, senderismo, parapente y también la protección del área como un área natural protegida. Fue un dinero bien invertido entonces ahí. Considero que sí, ahora falta ver realmente pues, la infraestructura, ¿no? Que se haga correctamente porque, bueno, yo también me dedico a los que son cuestiones de deportes verticales y pues hay variedad de la infraestructura, una infraestructura bien hecha y una infraestructura mal hecha para lo que es la práctica de los deportes y la forma en cómo se practica, ¿no? Esperemos que ya aplicado el proyecto se lleve de buena manera, ¿no? ¿Cuánto se invirtió ahí? Eso sí, la verdad no tengo el dato, porque bueno, nosotros nos enfocamos en la cuestión, en la cuestión ambiental, aunque es muy importante, ¿no? El dato económico, pero no es algo que hayamos investigado, pero va a ser importante verlo, ¿no? Se hablaba de otro pulmón que también se quiere proteger, que es acá en la zona de La Campana, que es muy grande y que merece ser cuidado. Ese centro es sumamente importante. Yo formé parte junto con otros amigos del el grupo Amigos de la Campana, que nuestro objetivo fue hacer una caracterización del lugar para ayudar al gobierno del estado en el proyecto a futuro de ser un parque metropolitano, un parque ecológico o arqueológico, dependiendo cómo se quiera llamar, para la protección del lugar. Y es interesante ver que cuando está uno en el centro del lugar, se pierden los sonidos de la zona urbana. O sea, uno pareciera que no está en Colima. Y son lugares muy conservados por el estatuto que tiene de zona arqueológica, entonces no se ha permitido construir allí y eso ha permitido la conservación del sitio. Yo junto con dos amigos de aquí de Colima y un amigo de Morelia, de la escuela donde estudié, participamos con un proyecto de un parque metropolitano arqueológico ahí en La Campana como proyecto y lo presentamos en un concurso de la ONU en el que obtuvimos el 7º lugar. Entonces propusimos un parque multidisciplinario en el que se pudiera tanto abordar la cuestión de conservación como la cuestión recreativa y la cuestión arqueológica. ¿Qué sería la mejor solución? Se hablaba pues de la pirólisis, de quemar la basura, se habla de reciclar desde la casa. Pues realmente la pirólisis y el tratamiento como tal de los rellenos sanitarios pues sería la mejor opción. El gran problema es, por ejemplo, se quiso meter el arco de plasma todavía no está totalmente comprobado. Mucha gente dice que la pirólisis es peligrosa o porque emites gases de efecto invernadero, pero hay casos como en Dinamarca que ya está totalmente establecida la pirólisis, ¿no? Y que está comprobado que funciona. Nada más ahora sí que aquí depende mucho de que el que lo vaya a construir y el promovente pues se pongan de acuerdo, ¿no? Estén de acuerdo ambos en la tecnología a usar y que, bueno, se muevan quienes no estén de acuerdo pues para poder dar paso a un buen proyecto, ¿no? Se tienen que consultar expertos. Es en estos casos donde la academia tiene un gran papel y una gran responsabilidad al aportar la información que ellos tienen y no nada más enfocarse en una sola parte de la academia. Por ejemplo, en este caso los que más aportan son los ingenieros químicos, ¿no? Sino ver también las cuestiones sociales, cuestiones económicas y irse a otras áreas diferentes, ¿no? Que no nada más sea la parte técnica.
Exactamente. Ahora, tú recibiste el Premio Estatal de Ecología 2013. ¿Este premio a qué te compromete? ¿Cómo fue que lo obtuviste? Pues este premio fue por mi tesis que hice sobre la historia ambiental del río Colima, que es una tesis, la primera de su tipo en historia ambiental en el estado, y que es un trabajo de recopilación de información, sobre todo histórica y de archivo, sobre los procesos que se han dado en el río Colima, los usos por parte de la población, y que nos han permitido o que nos dan luz a saber el por qué estamos actualmente así en el río, ¿no? Porque los procesos ambientales son procesos a largo plazo, muchos de ellos, muchos son a corto plazo, pero que al momento de que tú los revisas históricamente te dan pistas o te dan la razón por la que actualmente estamos en el lugar, ¿no? ¿Qué detectaste tú? Bueno, pues detecté principalmente que los usos, por ejemplo, del agua, fue un punto, el río Colima fue la principal fuente de agua de la ciudad de Colima hasta los años 90, ¿no? Entonces fue cuando entró en juego el acueducto de Zacualpan, en donde ya ellos fue la principal fuente ahora, pero también durante muchísimos años se cuidó el río. ¿Por qué? Porque te daba los servicios ambientales a la ciudad, ¿no? A partir de que se degradaron los servicios ambientales por acción humana y también de que se encontraron otros sitios para suplir esos servicios que te brindaba el río, fue cuando se dejó de cuidar, ¿no? Como dicen, dejas de ser útil y entonces ya. Exactamente. Adiós. Sí. Y por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es que se permitieron, en el siglo XIX no se permitía las descargas de aguas negras al río. A partir de 1940 más o menos empezaron a hacer las primeras descargas. ¿Y por qué? Porque ya no se le da la importancia que tenía que tener el río. ¿Y esas descargas siguen? Ya la mayoría se eliminaron, pero todavía hay clandestinas.